Decir que esto es riqueza sería una mentira. ¿Pero qué es la riqueza? ¿Es el dinero? ¿Son las luces de neón de una ciudad ostentosa? ¿O es algo invisible que habita en el corazón de la gente? En el verano de 2025, Eleni, una tripulante de cabina griega, se encontró de bruces con la respuesta en el momento más inesperado de su vida. A mitad de un vuelo transcontinental con destino a Nueva York, uno de los motores de babor estalló en llamas, forzando a la aeronave a un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Santiago de Chile. Gritos resonaron en la cabina. Los asientos temblaban. Quizás este es el final, pensó. Pero en ese instante, fue testigo de una escena increíble. La rápida acción del personal del aeropuerto. La impactante limpieza de la sala de descanso. El orden metódico en el metro. Las mujeres caminando solas por la ciudad de noche. Y, sobre todo, la abrumadora calma demostrada durante un simulacro de terremoto. Aquello era completamente diferente a cualquier concepto de riqueza que ella hubiera conocido. La riqueza de Chile es impactante, dijo, con los ojos abiertos de par en par. Su experiencia terminaría por conmover incluso a los más escépticos. ¿Puedes creerlo? Que la verdadera riqueza es algo que vive, en silencio, en lugares que no se ven. En esta historia, a través del impacto que vivió una tripulante de cabina griega, nos adentraremos en la verdadera naturaleza de la riqueza que se esconde en nuestra vida cotidiana, esa que damos por sentada. La revelación final que ella descubre, sin duda, sacudirá tus valores. Por favor, quédate hasta el final. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta. Así, vídeos que te interesen seguirán apareciéndote automáticamente. Además, en la descripción hemos dejado enlaces a otros vídeos recomendados, así que no dejes de echarles un vistazo. Mi nombre es Eleni. Soy tripulante de cabina en una aerolínea griega. Recuerdo la primera vez que subí a un avión, cuando todavía era una niña en la escuela primaria. La imagen de una azafata, de pie, erguida y serena, me cautivó por completo. Su espalda recta, su sonrisa inagotable, la sensación de seguridad que transmitía sin siquiera cruzar una palabra para mi yo infantil, era como presenciar un acto de magia. Algún día, yo también vestiré ese uniforme y surcaré los cielos del mundo. Ese fue el comienzo de mi sueño. Mi familia en Grecia no era precisamente acomodada. Vivíamos al día, y el dinero para mis estudios y los gastos básicos siempre era justo. Hubo un tiempo en que tuve que compaginar varios trabajos de medio tiempo para poder seguir estudiando. Mi entorno a menudo me decía que fuera más realista, que pusiera los pies en la tierra. Pero yo no me rendí. Estudié con fervor inglés, francés y español, esforzándome por superar poco a poco las barreras del idioma para poder atender a los pasajeros. En la entrevista final, cuando me preguntaron por qué quería ser tripulante de cabina, respondí conteniendo las lágrimas: quiero ser esa persona que, en el cielo, transforma la ansiedad de alguien en tranquilidad. Quizás fueron esas palabras las que me abrieron las puertas. Todavía recuerdo vívidamente la alegría del día en que recibí la carta de aceptación. En el momento en que mi sueño se hizo realidad, sentí que mi vida comenzaba a moverse a una velocidad vertiginosa. Los días de entrenamiento fueron duros, pero inmensamente gratificantes. En los simulacros de seguridad, repetimos hasta el cansancio escenarios de incendios y despresurizaciones súbitas. En los cursos de primeros auxilios, grabamos a fuego en nuestro cuerpo el ritmo correcto del masaje cardíaco. Cuando comprendí que detrás de cada sonrisa serena había una preparación exhaustiva, entendí que esa sensación de seguridad mágica que tanto admiraba de niña se construía sobre cimientos de esfuerzo y entrenamiento. Pasaron algunos años, y a medida que acumulaba vuelos, principalmente en rutas europeas, fui ganando confianza. París, Londres, Frankfurt, cada ciudad era para mí una segunda aula, un lugar donde aprender sobre la cultura y la vida de su gente. Sin embargo, aún no había tenido la experiencia de un vuelo hacia el lejano continente americano. Fue entonces cuando recibí una notificación que lo cambiaría todo. Mi próximo turno, un vuelo a Nueva York. Para mí, aquello sonaba como un desafío, como el escenario de un sueño hecho realidad. La noche antes de la partida, me quedé mirando el cielo nocturno desde la ventana de mi casa en Atenas.
Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas reflejadas en el mar Egeo. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor ansioso, y por más que intentaba, no podía conciliar el sueño. El reflejo de mi rostro en el cristal mostraba una mezcla de nerviosismo y expectación. Mi madre me había dado ánimos: estarás bien, te has esforzado mucho por esto. Pero, por alguna razón, una pequeña inquietud persistía en el fondo de mi pecho. Algo va a pasar. No sabía por qué, pero mi intuición me lo susurraba. Por la mañana, me vestí con mi uniforme y me dirigí al aeropuerto. Mi colega, Catalina, me saludó con una sonrisa radiante. «Nerviosa por tu primer vuelo a Nueva York, Eleni», me dijo, dándome una palmada amistosa en el hombro. «Claro que sí, Cata. Pero la emoción es más grande», respondí. Aunque mis palabras sonaban seguras, mi corazón seguía acelerado. Al recibir a los pasajeros en la puerta de embarque, ¿fue solo mi imaginación, o el aire se sentía más pesado que de costumbre? El vuelo comenzó sin contratiempos. Tras el despegue, entramos en altitud de crucero y, mientras servíamos las bebidas a los pasajeros, mis nervios comenzaron a calmarse. Pero esa paz no duraría mucho. Justo cuando sobrevolábamos la inmensidad del continente sudamericano, un sonido sordo y profundo, boom, retumbó desde el motor izquierdo. El avión se estremeció por un instante, y el aire en la cabina se congeló. Instintivamente, me agarré a un carrito de servicio. Mis colegas y yo intercambiamos miradas de pánico. Al segundo siguiente, la voz del capitán resonó por los altavoces. «Atención, pasajeros. Acabamos de experimentar un fallo en el motor izquierdo. El fuego ya ha sido extinguido, pero por seguridad, procederemos a apagarlo. No es posible continuar un vuelo de larga distancia con un solo motor. Realizaremos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile». Al escuchar esas palabras, sentí que el corazón se me saldría del pecho. Un murmullo de pánico se extendió entre los pasajeros, y algunos niños comenzaron a llorar. Me esforcé por mantener una sonrisa y dije en voz alta: «No se preocupen, por favor, confíen en nosotros». Pero no pude ocultar cómo me sudaban las palmas de las manos. En ese momento, aún no lo sabía. No sabía que lo que me esperaba al otro lado del miedo era un encuentro con la riqueza de un país llamado Chile, un encuentro que cambiaría mi visión del mundo para siempre. A más de 10.000 metros de altitud, nuestro vuelo transcurría con una normalidad casi idílica. Habían pasado varias horas desde el despegue en Atenas y los pasajeros, ya adaptados al ritmo del viaje, descansaban en sus asientos. La señal de abrocharse los cinturones se había apagado hacía tiempo. Algunos niños estaban absortos en las películas de la cabina, mientras que varios ejecutivos revisaban documentos en sus computadores portátiles. Por la ventanilla, el cielo, bañado por los últimos rayos del sol, brillaba con tonos dorados sobre un mar de nubes. Esa vista era uno de esos momentos que siempre me recordaban porque amaba mi trabajo. Sin embargo, esa calma se hizo añicos en un instante. ¡Boom! Un impacto sordo, como el crujido de metal retorciéndose, resonó desde el ala izquierda, un sonido que vibró hasta lo más profundo de mi ser. Al segundo siguiente, el fuselaje se sacudió violentamente. Me aferré al carrito de servicio con todas mis fuerzas para no caer. A mi lado, Catalina abrió los ojos como platos. ¿Qué fue eso? En un instante, la cabina se llenó de un murmullo ansioso. ¿Qué fue ese ruido? Fue el motor. No iremos a caer, ¿verdad? La ansiedad de los pasajeros se convirtió en un rumor creciente que tensó el aire a punto de romperse. Un niño rompió a llorar, una anciana palideció visiblemente. Un hombre, perdiendo la compostura, intentó levantarse de su asiento justo cuando la voz del capitán irrumpió en la cabina. «Damas y caballeros», les habla el capitán. «Hemos tenido un problema en el motor izquierdo, que ha provocado un breve incendio. El fuego ya ha sido controlado y, como medida de seguridad, hemos apagado el motor. Actualmente volamos con el motor derecho. Pero las regulaciones no nos permiten continuar un vuelo de larga distancia en estas condiciones. Por lo tanto, realizaremos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano,
El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. La cabina se quedó helada. En el momento en que se oyó la palabra incendio, un grito ahogado estuvo a punto de escapar de varias gargantas. Rápidamente, tomé el micrófono. Por favor, mantengan la calma. La tripulación de cabina está aquí para garantizar su seguridad en todo momento. Me costó un esfuerzo sobrehumano evitar que mi voz temblara. El corazón me latía como un martillo neumático y el sudor me perlaba la frente. Los procedimientos de emergencia, ensayados una y otra vez en el entrenamiento, pasaron como un relámpago por mi mente. Sin embargo, el terror real no se parecía en nada a una simulación. Nos movimos con rapidez. Pasillo por pasillo, indicamos a los pasajeros que se abrocharan bien los cinturones y que retiraran cualquier equipaje de sus pies. Adopten la posición de seguridad. Bajen la cabeza, protéjanla con las manos y prepárense para el impacto, repetíamos a cada persona mientras recorríamos la cabina. Una joven madre, abrazando a su hijo que sollozaba, me preguntó con voz temblorosa, ¿estaremos bien? Le tomé suavemente la mano y le respondí, sí, estaremos bien. Aterrizaremos de forma segura, se lo prometo. Aunque en el fondo de mi alma sentía el mismo miedo que ella, en ese instante, una extraña determinación se apoderó de mí. Tenía que ser fuerte por ellos. Pronto, el avión comenzó a descender. Por la ventanilla, la majestuosa cordillera de los Andes se acercaba, sus cumbres nevadas recortadas contra un sol que se hundía en el horizonte. Dentro de la cabina, el ambiente era de una tensión palpable, gente rezando con los ojos cerrados, parejas tomadas de la mano, un hombre de negocios mirando fijamente al frente en silencio. Sentí con una claridad abrumadora que estaba presenciando un instante en el que las vidas de todos se cruzaban en un mismo destino. Prepárense para el impacto. Brace for impact, gritamos al unísono. En el momento en que las ruedas tocaron la pista, una sacudida violenta nos zarandeó. El cinturón se me clavó en el abdomen con una fuerza brutal. No hubo un estruendo, solo una desaceleración intensa y continua. El chirrido de los frenos taladraba los oídos mientras todos en la cabina contenían la respiración. Cuando el avión se detuvo por completo, un silencio sepulcral llenó el espacio por un segundo, y al instante siguiente, un aplauso tímido, clap, 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 comenzó a brotar de alguna parte. Ese aplauso creció hasta convertirse en una ovación atronadora, mientras la gente, llorando, se abrazaba. Mis colegas y yo nos miramos y exhalamos profundamente. Estábamos a salvo. Esa era la única palabra que importaba. Pero nuestro trabajo no había terminado. Debíamos asistir en la evacuación de los pasajeros de inmediato. Fue entonces cuando vimos al personal del aeropuerto de Santiago corriendo hacia nosotros, como si nos hubieran estado esperando. Funcionarios con chalecos amarillos fluorescentes comenzaron a guiar a los pasajeros con una eficiencia asombrosa. Uno de ellos se nos acercó y dijo con voz firme, nosotros nos encargamos desde aquí. Su profesionalismo era tal, que parecían viejos compañeros de trabajo, y aunque acabábamos de conocerlos, su presencia nos infundió una extraña sensación de confianza. Observando la escena, mi corazón todavía temblaba. ¡Qué rapidez! ¡Qué orden! En medio del caos y el terror, acababa de presenciar una pequeña muestra del orden y la preparación de esa nación llamada Chile. En el instante en que aterrizamos sanos y salvos en la pista, la tensión en la cabina se disipó como el aire de un globo. El aplauso que rompió el pesado silencio no era una simple muestra de alivio, era una explosión de alegría por la vida conservada, una manifestación de la solidaridad que se había forjado entre desconocidos que compartieron minutos de angustia. Yo misma sentía como me temblaban las manos, luchando por contener la oleada de emociones que me embargaba. Una mujer mayor, sentada en primera fila, me tomó la mano mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su mano era delgada y frágil, pero su agarre era firme y tembloroso. Le devolví una sonrisa y le dije en voz baja, ya está todo bien. Sin embargo, no había tiempo para dejarse llevar por la emoción. Aún quedaba la tarea crucial de desembarcar a los pasajeros de manera segura y revisar la aeronave. Siguiendo el manual al pie de la letra, hicimos que los pasajeros se levantaran, les indicamos que no recogieran su equipaje de mano y los guiamos ordenadamente hacia la salida. En ese momento,
el personal del aeropuerto de Santiago ya estaba allí, moviéndose con una coordinación impecable. Los funcionarios, vestidos con sus chalecos amarillos, decían a cada pasajero: por aquí, por favor. Cuidado al bajar. Su colaboración era tan perfecta que parecía que hubiéramos ensayado el procedimiento con ellos de antemano. Me quedé asombrada por esa precisión. Normalmente, el personal de un aeropuerto extranjero mantiene cierta distancia, dejando que la aerolínea tome las decisiones. Pero en Santiago fue diferente. Su actitud era proactiva, como si dijeran: esto es nuestra responsabilidad. En ese instante, tuve la fuerte sensación de que Chile era un país que mostraba su verdadero carácter en momentos de crisis. Mientras los pasajeros desembarcaban, la tripulación y yo revisamos la cabina hasta el último rincón, objetos olvidados, posibles anomalías, incluso debajo de los asientos, iluminando con nuestras linternas. La cabina vacía, ahora en silencio, contrastaba brutalmente con la tensión que la había llenado momentos antes. Afuera, en la pista, ambulancias y camiones de bomberos esperaban, listos para actuar ante cualquier eventualidad. Finalmente, tras confirmar la seguridad de todos, también nosotros descendimos del avión. El aire frío de la noche santiaguina me acarició las mejillas, y la tensión acumulada en mi corazón se liberó de golpe. Catalina susurró a mi lado: ¿estamos vivas de verdad que estamos vivas? No. Le apreté la mano y asentí en silencio. Las lágrimas pugnaban por salir, pero no las dejé caer. Solo sentía una cálida oleada recorriendo mi pecho. Al llegar a la terminal, un grupo de funcionarios del aeropuerto nos recibió con una profunda inclinación de cabeza. Nuestro reconocimiento por su manejo de la emergencia. Por favor, descansen un poco por aquí. Sus palabras fueron como una manta cálida envolviendo mi espíritu. En sus rostros no había sonrisas forzadas, sino una sinceridad genuina. Éramos extranjeros, recién llegados de Grecia, pisando este suelo por primera vez. Y, sin embargo, nos trataban como a compañeros en apuros. En esa acogida, sentí una riqueza humana que trascendía cualquier diferencia cultural. Poco después, nos guiaron a una sala de descanso dentro del aeropuerto. Mientras caminaba, me preguntaba a mí misma: ¿por qué este país es tan ordenado? ¿Cómo es que esta gente puede actuar con tanta calma y, a la vez, con tanta amabilidad? La respuesta a esas preguntas la descubriría en el momento en que se abriera la puerta de aquella sala de descanso. Guiados por el personal del aeropuerto, caminábamos por un pasillo silencioso. Mi corazón, aún acelerado por el aterrizaje de emergencia, parecía resonar con cada paso que dábamos. A mi lado, Catalina murmuró: oye, ¿cómo crees que será la sala de descanso? Su voz, sin embargo, denotaba más escepticismo que expectación. Sinceramente, yo sentía lo mismo. Un amargo recuerdo de una experiencia de años atrás, en un aeropuerto de Europa del Este, volvió a mi mente. En mi primer vuelo a esa región, utilicé la sala de descanso para tripulaciones del aeropuerto local. El lugar donde esperaba relajar mi cuerpo agotado estaba muy lejos de lo que había imaginado. El sofá estaba manchado y oscuro, una fina capa de polvo cubría la mesa. El papel mural se despegaba de las paredes y la luz fluorescente parpadeaba sin cesar. Lejos de ser un lugar para relajarse, mis nervios se pusieron de punta. Para mí, criada en una Europa donde la limpieza es un valor fundamental, esa experiencia se quedó grabada como un pequeño trauma. Además, también había tenido que lidiar con diferencias culturales en el trato a bordo. Pasajeros que se quitaban los zapatos y ponían los pies en los asientos, gente que tiraba basura al suelo, personas que usaban el baño de forma descuidada y se iban sin tirar la cadena. Por supuesto, no eran todos, pero esas conductas, acumuladas, se convertían en una fuente de estrés constante para la tripulación, y me habían hecho desarrollar una especie de recelo inconsciente hacia ciertos destinos. Por eso, no tenía grandes expectativas sobre la sala de descanso en Chile. Con que no esté llena de polvo, me conformo, recé para mis adentros mientras nos deteníamos frente a la puerta. Por aquí, por favor, dijo el funcionario, abriendo la puerta con suavidad. Y en ese instante, me quedé sin palabras. Lo que se abrió ante mis ojos era un espacio que parecía el salón de un hotel de lujo.
Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos y relajantes, la iluminación era suave y agradable a la vista. Una alfombra impecable cubría el suelo, tan mullida que parecía absorber el sonido de nuestros pasos. Los sofás, amplios y de cuero, olían a nuevo y eran tan cómodos que, al sentarme, sentí que mi cuerpo se hundía en ellos. Esto parece una suite presidencial, soltó Catalina con una risa nerviosa. Pero lo que más me sorprendió fue el equipamiento. Un televisor de pantalla grande colgaba de la pared, y había varios computadores disponibles para nuestro uso. La conexión Wi-Fi era de alta velocidad, lo que me permitió contactar fácilmente con mi familia. Sobre una mesa, revistas y periódicos estaban perfectamente ordenados, e incluso había una zona de bebidas con té caliente, café y agua a nuestra disposición. Respiré hondo. El aire olía a limpio, a recién aseado. Mirara donde mirara, no había ni una mota de polvo. Era evidente que cada detalle estaba cuidado con esmero. ¿Era esto realmente Sudamérica? Comparado con mi experiencia anterior, era como estar en otro mundo. Y en el fondo de la sala, nos esperaba otra sorpresa. Hasta tienen sillones de masaje, exclamó Catalina, con la voz una octava más alta. Efectivamente, allí había varios sillones de masaje de última generación para que la tripulación pudiera relajar el cuerpo a su antojo. Nos miramos, nos reímos y nos sentamos. Los rodillos mecánicos comenzaron a masajear lentamente mi espalda, contracturada por la tensión, y sentí como mi cuerpo se relajaba al instante. Un suspiro de alivio se me escapó sin poder evitarlo. En ese momento, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Quizás, la riqueza de Chile es esto. No se trata de joyas deslumbrantes ni de decoraciones ostentosas, sino de una consideración sutil y delicada para el descanso del cuerpo y el alma. Una limpieza y comodidad llevadas al extremo, incluso en los detalles invisibles. Lo que residía allí no era simple conveniencia, sino un profundo respeto por el ser humano. Un rato después, descansábamos viendo las noticias en la gran pantalla, con una taza de té caliente en las manos. El silencio era absoluto, ajeno al bullicio del exterior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Chile es un país realmente curioso, ¿no crees?, murmuró Catalina. Asentí y respondí, sí. Definitivamente, aquí hay una riqueza que no se ve a simple vista. Lo que aún no sabía era que el verdadero significado de esa riqueza invisible lo descubriría a través de las experiencias que me esperaban en los días siguientes en suelo chileno. Tras reponer cuerpo y alma en la sala de descanso, nos informaron que nuestra estancia en Chile se prolongaría por varios días. A la mañana siguiente, decidimos aprovechar para hacer algo de turismo. Catalina, entusiasmada, propuso ir a ver la Gran Torre Santiago, un rascacielos que había visto en redes sociales. Estuve de acuerdo de inmediato. Después de la traumática experiencia del aterrizaje de emergencia, sentía una creciente necesidad de ver la ciudad con mis propios ojos. Consultamos al personal del aeropuerto, quienes amablemente nos indicaron el camino. Desde aquí, lo más fácil es tomar el bus al terminal de buses y de ahí el metro. Es directo hasta la estación Tobalaba, súper fácil. No tiene cómo perderse. La explicación del funcionario fue clara, detallada, e incluso nos mostró un mapa. Esa amabilidad volvió a conmoverme. Siguiendo sus indicaciones, nos dirigimos a tomar el metro. Lo que nos sorprendió desde el primer momento fue la señalización. Todo estaba claramente indicado en español e inglés, haciendo casi imposible perderse. Un sistema tan amigable para los extranjeros es algo que no se ve a menudo, ni siquiera en las principales capitales europeas. Compramos nuestras tarjetas VIP. Y bajamos al andén, donde una escena inesperada nos dejó boquiabiertas. La gente esperaba el tren formando una fila ordenada y silenciosa. Nadie empujaba, nadie mostraba impaciencia. Simplemente, respetaban su turno de forma natural. Oye, nadie les está diciendo nada y todos hacen fila, susurró Catalina, asombrada. Y era verdad. No había guardias dando órdenes ni anuncios por altavoz. Solo personas esperando tranquilamente detrás de una línea amarilla pintada en el suelo. Cuando llegó el tren, primero dejaron un espacio amplio para que la gente bajara, y solo después subieron en calma. Nadie se apuraba,
nadie se colaba. Era como si una regla no escrita, compartida por todos, estuviera en funcionamiento. Contuve la respiración ante esa imagen. En otras partes del mundo, he sentido miedo al ser arrastrada por multitudes que se abalanzan para entrar en un vagón. Había llegado a pensar que eso era lo normal. Pero en Chile, todos cedían el paso, manteniendo el orden de forma espontánea. ¿Cómo podía ser que la conducta de las personas fuera tan diferente de un país a otro? Fue impactante. El interior del tren también era silencioso. El hombre de negocios sentado a mi lado miraba su teléfono, pero sin sonido. Al frente, una madre le leía un cuento a su hijo pequeño. Nadie hablaba en voz alta, se percibía un cuidado general por no molestar a los demás. Es como si todos respetaran el tiempo de los otros, le dije a Catalina en voz baja. Ella asintió con los ojos muy abiertos. En Europa es impensable un transporte público tan silencioso. Finalmente, llegamos a la estación Tobalaba. Al salir de los torniquetes, otra sorpresa nos esperaba. La estación estaba impecablemente limpia. El suelo brillaba y la señalización era clara y bien distribuida. No había ni un solo papel en el suelo, era evidente que se limpiaba a fondo todos los días. Y al salir de la estación, la imponente Gran Torre Santiago apareció ante nuestros ojos. ¡Guau!, exclamamos al unísono, Catalina y yo, ante esa estructura que parecía perforar el cielo azul. Como niñas, nos pusimos a sacar fotos, fascinadas por la grandiosidad del edificio. Pero lo que más se quedó grabado en mi memoria no fue la altura de la torre en sí, sino el orden de la gente que había presenciado en el camino hasta allí. Sentí con fuerza que ese era el verdadero secreto de Chile. No estábamos viendo solo una atracción turística, sino un atisbo de la cultura y la filosofía que la sustentaban. Caminando por el barrio de Providencia, no dejábamos de mirar hacia arriba, hacia la gran torre. Asomándose entre los edificios, la estructura se erigía majestuosamente, como una lanza apuntando al cielo. Cuanto más nos acercábamos, más abrumadora se volvía su inmensidad. Parece una de las columnas del Olimpo de los mitos griegos, murmuró Catalina. No pude evitar reírme, pero tenía razón. Era difícil creer que el ser humano fuera capaz de alcanzar el cielo de una forma tan alta y hermosa. La vista inspiraba una profunda reverencia. Compramos nuestras entradas y subimos al ascensor que nos llevaría al mirador. El guía nos explicó todo amablemente en inglés, y cada uno de sus gestos transmitía una agradable profesionalidad. Las puertas se cerraron, y mientras el ascensor ascendía en silencio, mi corazón latía con fuerza. Unos segundos después, las puertas se abrieron, y contuve el aliento. Ante nosotros se extendía la interminable ciudad de Santiago. Un mar de rascacielos, calles que se entrecruzaban como en un tablero de ajedrez, el río Mapocho reflejando la luz del sol. La metrópoli se desplegaba hasta donde alcanzaba la vista, como un gigantesco lienzo vivo. Catalina corrió hacia el ventanal, exclamando, «Increíble, es increíble». Me puse a su lado y me sumergí en el paisaje. Al cabo de un rato, al mirar por uno de los telescopios, divisé a lo lejos las siluetas de las montañas. Y detrás de ellas, imponente, se alzaba la cordillera de los Andes, con sus cumbres nevadas reposando tranquilamente bajo el cielo azul. En ese instante, nos quedamos sin palabras. La cordillera, silenciosa y majestuosa, parecía abrazar la vorágine urbana. Su presencia era tan abrumadora que, con solo verla, sentí un escalofrío en lo más profundo de mi ser. Siento lo mismo que cuando vi el Partenón por primera vez, se me escapó de los labios. Era una creación perfecta de la naturaleza, algo que la mano del hombre jamás podría replicar. No esperaba poder contemplar algo así desde este lugar. Catalina, con los ojos llorosos, susurró, «Es como un tesoro que los dioses le regalaron a Chile». Asentí profundamente. Ciertamente, aquello no era una simple cadena montañosa. En un instante, sentí que comprendía por qué los pueblos originarios de esta tierra la habían venerado desde tiempos inmemoriales. Luego, nos dirigimos a la famosa plataforma de cristal del mirador. Con cautela, di un paso adelante, y al instante, cientos de metros de vacío se abrieron bajo mis pies. La sensación de estar flotando en el aire hizo que se me aflojaran las piernas. ¡Ah!
gritó Catalina como una niña, y yo me contagié de su risa. Una mezcla de miedo y emoción hizo que mi corazón se acelerara, pero, curiosamente, la sensación era agradable, me hacía sentir viva en cada fibra de mi ser. Después de disfrutar del paisaje, visitamos la tienda de recuerdos. Quedamos prendadas de las artesanías y los productos con diseños típicos chilenos. Catalina eligió un abanico con un delicado diseño de copioes, la flor nacional. El regalo perfecto para mi mamá, dijo con una sonrisa. Un poco cansadas, entramos en una cafetería a la sombra de la torre. Nos sentamos junto a la ventana y pedimos un mote con huesillo, una bebida que nos recomendaron probar. El dulzor refrescante de los duraznos deshidratados y el trigo mote saciaron la sed que nos había dejado la emoción. El viaje desde el aeropuerto fue más corto de lo que pensaba, comentó Catalina, mirando su vaso. Sí. Y sobre todo, muy seguro, respondí. En ese momento, pensé con firmeza que el encanto de Chile no residía solo en la belleza de sus paisajes. El hecho de que exista una sociedad ordenada que te permite llegar a ellos con total seguridad es lo que multiplica por 10 el valor de cualquier destino turístico. Aquel instante, contemplando la cordillera de los Andes desde las alturas, fue para mí un regalo del cielo y un símbolo de la profunda riqueza de este país. Tras dejar atrás la Gran Torre Santiago, tomamos el metro nuevamente y nos dirigimos al barrio Lastarria. Al bajar a la calle, nos encontramos de lleno con un torrente de vida y cultura. Edificios de arquitectura europea, pequeños cafés con terrazas llenas de gente, artistas callejeros y tiendas de diseño. Era un paisaje completamente diferente al de las ciudades griegas, y tanto Catalina como yo estábamos fascinadas. Esto parece un pedacito de París, pero con onda latina, comentó Catalina, y yo asentí. Paseamos por sus calles adoquinadas, disfrutando del ambiente bohemio y relajado. Entramos en algunas tiendas de artesanía y nos detuvimos a escuchar a un músico que tocaba maravillosamente el saxofón en una esquina. A diferencia de otros centros turísticos, aquí no había una sensación de caos, sino una energía vibrante y creativa que te invitaba a quedarte. Para cenar, entramos en una pequeña y acogedora cantina. Al abrir la puerta de madera, nos recibieron con un cálido, buenas noches, bienvenidas, que nos hizo sonreír. Pedimos unas empanadas de pino y una botella de vino Carmenere. El primer sorbo de ese vino tinto, profundo y especiado, nos calentó el cuerpo desde adentro, llenándonos de una extraña sensación de bienestar. ¿Sabes? En Grecia, cuando salgo de noche, siempre voy un poco tensa, comenté. Catalina asintió con una expresión seria. Totalmente. Sobre todo, una mujer sola caminando de noche es impensable. El riesgo de un robo o algo peor siempre está en tu cabeza. Tras una cena deliciosa, salimos a la calle. Ya eran más de las 10 de la noche. En Europa, a esa hora, las calles empiezan a vaciarse y se siente una cierta tensión en el ambiente. Sin embargo, Lastarria seguía lleno de vida. Lo que más me sorprendió fue ver a muchas mujeres caminando solas. Ejecutivas con sus trajes de oficina, estudiantes con bolsas de compras, jóvenes saliendo de los cafés. Todas caminaban con naturalidad, sin mostrar el más mínimo signo de miedo. No puedo creerlo, dijo Catalina, con los ojos muy abiertos. Nunca he visto algo así en Europa. Ni en Atenas ni en Roma. Es demasiado peligroso que una mujer camine sola de noche. Asentí, mientras una extraña sensación se extendía por mi pecho. Es cierto que había presencia de carabineros patrullando y que hasta los callejones más pequeños estaban bien iluminados. Pero la clave estaba en los rostros de la gente, no había tensión, sino una calma y una tranquilidad generalizadas. Para probar, entramos en una pequeña tienda de conveniencia. A pesar de lo tarde que era, el local estaba bien iluminado y entraban clientes constantemente para comprar algo de comer o beber. El empleado atendía a cada persona con amabilidad y una sonrisa. En esa normalidad, en esa extensión de la vida diurna, sentí en mi propia piel la seguridad que se respiraba. Y entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Mientras mirábamos un mapa en una esquina, sin saber bien para dónde ir, un hombre de mediana edad se nos acercó. ¿Necesitan ayuda? ¿Para dónde van?, nos preguntó en un inglés algo forzado,
pero con una amabilidad sincera. Nos indicó pacientemente el camino a la estación de metro más cercana. Cuando le dimos las gracias, nos hizo un leve gesto con la cabeza y se fue. Su naturalidad nos llegó al corazón. Oye, ¿existe otro país donde la amabilidad surja de forma tan espontánea?, murmuró Catalina, conmovida. Negué con la cabeza y respondí, creo que aquí ser amable no es algo extraordinario. Es parte de la vida cotidiana. Esa noche, caminamos de vuelta a la estación envueltas en una sensación de seguridad total. Caminar tarde por la noche sin sentir miedo fue, para mí, una experiencia completamente nueva. En Europa, la noche se asocia con el peligro. Pero en Chile, la noche no inspiraba terror, sino una calma y una tranquilidad reconfortantes. Me quedé impactada por esa diferencia. ¿Cómo es que este país es tan seguro?, me pregunté, mirando al cielo. El firmamento de Santiago, iluminado por las luces de la ciudad, parecía apacible, y esa misma serenidad se fue contagiando a mi corazón mientras caminaba bajo él. Tras nuestra noche en Lastarria, al día siguiente debíamos regresar al aeropuerto para continuar nuestro viaje a Nueva York. Decidimos tomar un servicio de transfer directo. Al llegar al aeropuerto, me impresionó una vez más la claridad de la señalización. Letreros en varios idiomas, flechas fáciles de seguir y un diseño general pensado para que nadie se pierda. Era evidente que, como el metro, el transporte y la infraestructura en Chile estaban diseñados para facilitar la vida a todos, locales y extranjeros. Nos registramos y pasamos los controles de seguridad. Dentro de la sala de embarque, la sensación de orden y limpieza era la misma que había percibido en mi primer día. Todo era funcional, moderno y tranquilo. Este aeropuerto es increíble, de verdad, comentó Catalina mientras buscábamos un lugar para sentarnos. No es solo la infraestructura. Es la gente, la organización, todo, respondí, todavía asimilando las experiencias de los últimos días. La atmósfera era tranquila. Faltaba más de una hora para nuestro vuelo. Estábamos tomando un café, repasando mentalmente los procedimientos previos al embarque, cuando de repente, las luces de la terminal parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad momentánea. ¿Qué? Un corte de luz, dije, poniéndome de pie instintivamente. En ese momento, un sonido agudo y desconocido comenzó a resonar por todo el edificio. Era un pitido penetrante pero rítmico, una alarma que indicaba que algo no andaba bien. Un murmullo de inquietud se extendió entre los pasajeros. La gente miraba a su alrededor con ansiedad, un niño comenzó a llorar, y algunos se levantaron de sus asientos. Mi propio corazón comenzó a latir con fuerza, y mi mente amenazó con quedarse en blanco. Pero de inmediato, una voz serena resonó por los altavoces, primero en español y luego en un inglés perfecto. Atención a todos los pasajeros. Estamos iniciando un simulacro de sismo. Por favor, mantengan la calma y sigan las instrucciones del personal. Un simulacro. No era una catástrofe real. Las luces de emergencia se encendieron, y el personal del aeropuerto comenzó a moverse con una rapidez y coordinación asombrosas. Agáchense, cúbranse y afírrense. Mantengan la calma, gritaban, dando instrucciones claras a todos los presentes. Y no eran solo los funcionarios de seguridad. Los empleados de las tiendas, los camareros de los restaurantes, todos asumieron un rol de forma natural, guiando a los pasajeros. Me quedé observando la escena, atónita. ¿Cómo era posible que todos actuaran de una manera tan coordinada? Vi a un funcionario ayudando a una pareja de ancianos a resguardarse en una zona segura. Otro empleado consolaba a una madre con un bebé en brazos, asegurándole que todo estaba bien. En una zona designada, unos actores que simulaban estar heridos fueron atendidos de inmediato por brigadistas que aplicaban primeros auxilios con una seriedad profesional. Incluso hubo una demostración de un equipo de rescate utilizando cuerdas para evacuar a una persona atrapada en un lugar elevado. Todo el procedimiento se desarrolló sin fallos, con una calma que me dejó sin aliento. Una emergencia real provoca pánico y caos. Pero aquí, nadie gritaba, nadie se derrumbaba. Simplemente, todos parecían entender su papel y lo ejecutaban a la perfección. Contuve la respiración.
Así que esta es la cultura sísmica de Chile. Más tarde me enteré de que la razón por la que el aeropuerto realizaba estos simulacros con tanto rigor se debía a las amargas lecciones del pasado. Chile, al estar ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, es uno de los países más sísmicos del mundo. Terremotos devastadores, como el de Valdivia en 1960, el más potente jamás registrado, han forjado una conciencia nacional sobre la importancia de estar preparados. El país entero ha aprendido, a la fuerza, que la prevención y la reacción organizada son la única forma de proteger vidas. Con la prioridad absoluta de salvar vidas, han desarrollado protocolos para todos los escenarios posibles, y lo que yo estaba presenciando era el resultado de décadas de entrenamiento y conciencia colectiva. Grecia necesita esto, pensé para mis adentros. Mi país de origen, aunque no está exento de sismos, no tiene esta cultura de preparación. Que un desastre sea poco frecuente no significa que nunca vaya a ocurrir. Cuando el simulacro terminó, un supervisor agradeció a todos por su colaboración con una profunda reverencia. Muchas gracias por su cooperación. Sus palabras transmitían algo más que un simple formalismo, había una gratitud sincera. Sentí un calor en mi pecho y grabé una lección en mi corazón: la seguridad no es fruto de la casualidad, sino de la preparación. Y esa preparación no nace del esfuerzo de un individuo, sino de una sociedad que se apoya mutuamente. El simulacro en el aeropuerto de Santiago fue un evento que sacudió mis valores desde los cimientos. El vuelo a Nueva York transcurrió sin incidentes, y unos días después, regresé a Grecia. Junto con el alivio de haber terminado el trabajo, las imágenes de mi estancia en Chile volvían a mi mente una y otra vez. El momento del aterrizaje de emergencia, la rápida respuesta del personal del aeropuerto, la impecable sala de descanso y, sobre todo, el impactante simulacro de sismo. Ese nivel de orden y calma había dejado una impresión imborrable en mí. No puedo dejar que esto se olvide, pensé. Tan pronto como regresé, solicité una reunión con mis superiores. Quería transmitir directamente al equipo de seguridad del aeropuerto lo que había aprendido en Santiago. Reunida en una sala con varios colegas y directivos, comencé a relatar mi experiencia. Describí el terror del aterrizaje forzoso, la serenidad del personal y los detalles del simulacro, el rescate con cuerdas, los primeros auxilios a los heridos. Lo conté todo con precisión. Sin embargo, la primera reacción que recibí fue de escepticismo. Eleni, Grecia no es Chile. No tenemos terremotos de esa magnitud. Realmente es necesario invertir tanto en simulacros de desastre, dijo uno de mis jefes, encogiéndose de hombros. Respiré hondo y respondí: es cierto, puede que no suframos desastres naturales con la misma frecuencia que en Chile. Pero que sea poco frecuente no significa que sea imposible. Si mañana ocurriera un terremoto repentino o un incendio, estaríamos preparados para responder como lo estamos ahora. Se hizo el silencio en la sala. Continué: en el aeropuerto de Santiago, cada persona sabía exactamente qué hacer. No era solo un manual, era una cultura arraigada en toda la sociedad. Si nosotros nos entrenamos de la misma manera, también podremos salvar vidas. Poco a poco, mi pasión comenzó a contagiar a mis colegas. Un tripulante con más experiencia tomó la palabra. Tiene razón. Cuando hay un incendio o un corte de luz, nuestra respuesta suele ser improvisada. Si tuviéramos un sistema como el de ellos, nos sentiríamos mucho más seguros. Finalmente, el líder del equipo de seguridad asintió. Probemos. Implementemos un simulacro a pequeña escala y veamos qué pasa. Así fue como, de forma experimental, comenzaron los simulacros de emergencia en el aeropuerto de Atenas. Al principio, hubo mucha confusión y algunas voces se quejaron de que era una exageración. Pero perseveramos. Simulacros de evacuación por incendio, entrenamiento de primeros auxilios para heridos, protocolos de actuación ante cortes de energía. Con cada ensayo, las mejoras eran visibles. Uno de los funcionarios que participó en un simulacro me dijo: ahora me siento más seguro de mí mismo. Creo que si ocurriera un desastre real, podría actuar con más calma. Al escuchar esas palabras, sentí una gran emoción. La semilla que había visto en Chile estaba empezando a germinar en Grecia. Por supuesto,
alcanzar el nivel de preparación de Santiago llevará mucho tiempo. Cambiar la conciencia de toda una sociedad no es fácil. Pero si no se da el primer paso, nunca se llega a ninguna parte. Les dije a mis compañeros, lo que estamos haciendo no es un simple entrenamiento. Estamos preparándonos para proteger vidas futuras. Mis colegas asintieron en silencio, con una expresión de determinación en sus rostros. El orden y la preparación que vi en Santiago habían comenzado a transmitirse, a miles de kilómetros de distancia, a mi país. Estaba segura de ello. Y en ese momento, volví a grabar en mi corazón la esencia de la verdadera riqueza de Chile. De vuelta en Grecia, mientras retomaba mi rutina de vuelos, mi mente volvía constantemente a las escenas que presencié en Chile. El aterrizaje de emergencia, la calidez de los aplausos que llenaron la cabina, la impactante limpieza y comodidad de la sala de descanso, el orden de los trenes, las mujeres caminando solas y seguras por la noche y, sobre todo, la calma colectiva durante el simulacro de sismo. Cada una de esas experiencias se fue entrelazando en mi mente como los hilos de un tapiz, hasta formar una imagen clara. Me di cuenta. La riqueza de Chile no es algo ostentoso ni una opulencia visible desde el exterior. En Europa, la riqueza a menudo se mide en términos materiales y de apariencia. Edificios de mármol, playas hermosas, bolsos de marcas de lujo. Esas cosas, sin duda, satisfacen y generan un sentimiento de orgullo. Pero la riqueza que experimenté en Chile era de una naturaleza completamente diferente. La respuesta rápida y precisa del personal del aeropuerto. La gente haciendo fila de forma natural en la estación. Las calles bien iluminadas que permitían a las mujeres caminar seguras de noche. Nada de eso era un espectáculo montado para impresionar. Era el resultado de la conciencia y las acciones de la gente, acumuladas en su vida diaria. En otras palabras, la riqueza de Chile es la madurez de una sociedad que, de forma invisible, se preocupa por los demás y se esfuerzan por protegerse mutuamente. Al pensar en esto, recordé de repente la noche antes de mi vuelo a Nueva York. Aquel momento en que, sin poder dormir, miraba por la ventana. Sentí una extraña premonición, la sensación de que algo iba a suceder. Aquel presentimiento no fue una casualidad. Ahora entiendo que fue el destino, guiándome para que experimentara la verdadera naturaleza de la riqueza de un país llamado Chile. Y traje esa lección de vuelta a Grecia. La implementación de los simulacros en el aeropuerto es solo un pequeño primer paso. Pero la semilla ha sido plantada. Si esa semilla germina y se extiende por toda la sociedad, los aeropuertos y la gente de Grecia también podrán volverse más fuertes, más seguros y, en definitiva, más ricos. La vida de un ser humano es corta y lo que una persona puede hacer es limitado. Pero la cultura y la conciencia se transmiten de persona a persona, cruzando fronteras. La escena que vi en Chile ya no es solo mía, se está transmitiendo a mis colegas, a las nuevas generaciones y a los futuros pasajeros. Finalmente, quiero concluir con esto, la riqueza de Chile no se simboliza con su tecnología de punta o sus imponentes rascacielos. Es una fuerza silenciosa que consiste en eliminar lo superfluo, poner el corazón en proteger la vida de los demás y estar siempre preparados. El impacto que sentí al presenciar el simulacro de sismo en el aeropuerto de Santiago no fue por un simple entrenamiento, fue un reflejo de la filosofía que subyace en los cimientos de esa nación. A veces, todavía recuerdo la imagen de la cordillera de los Andes que vi desde lo alto de la Gran Torre Santiago. Al igual que su belleza serena y majestuosa, la riqueza del pueblo chileno se erige silenciosamente, pero con una solidez innegable ante el mundo. Por eso, puedo afirmarlo con total seguridad, Chile es un país de una riqueza de la que el mundo entero debería aprender. ¿Qué te ha parecido esta historia? Nos encantaría conocer tus valiosas opiniones y comentarios. No olvides dejarlos abajo. Y, por supuesto, te agradecemos que te suscribas y le des al botón de me gusta. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.